Bienvenidos y bienvenidas a Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo. En el capítulo de hoy, a cargo de Florencia Salgueiro y Pablo Fernández, recordaremos el genocidio armenio cometido hace 108 años, pero con consecuencias hasta el día de hoy. El 24 de abril de 1915 es una fecha simbólica en el cual los armenios y aquellos que somos amigos de dicho pueblo conmemoramos el genocidio cometido por el Estado turco. En ese día, los jóvenes turcos, que constituían el poder real en el decadente Imperio Otomano, dieron la orden de iniciar el capítulo final de sus objetivos, apresando y dando muerte a más de 600 dirigentes, con la intención declarada de liquidar la cuestión armenia, terminando con los armenios. El pueblo armenio constituía la minoría mayor de la población total y estaba establecida a lo largo de toda la meseta de Anatolia, su tierra natal, a lo largo de varios milenios. Pero la decadencia del imperio moribundo, nuestro enfermo de Oriente, decían las autoridades y la prensa europea al referirse a Turquía, lo convirtió en presa codiciada para poder disponer de las riquezas y sus potencialidades que el capitalismo en expansión luchaba por atraer y dominar. En el reparto, tácito o no tanto, pero reparto al fin, los alemanes encontraron facilidad de penetración a través de las Fuerzas Armadas turcas. Imbuidas ambas partes de una ideología expansionista y racista, al igual que los prusianos, Turquía soñaba con un Estado turco más allá del Cáucaso, incluyendo poblaciones musulmanas y turcófonas como testimonio de la superioridad racial. Los alemanes tenían objetivos claros de dominación y prioridades para el tendido del ferrocarril que, atravesando el territorio turco, llegaría hasta el Mar Rojo. El petróleo, ya desde aquel entonces, jugaba un rol geopolítico preponderante. Con la pérdida de sus posesiones, el Imperio Otomano estaba en las últimas instancias de su proceso de desarticulación, lo que provocó en su seno y particularmente entre la casta militar una fuerte reacción nacionalista y xenófoba. De modo que la existencia y la verdad del genocidio cometido en contra de los armenios cuenta con el testimonio de las cancillerías de las potencias de aquel entonces, más las fotos, noticias y artículos de opinión de los más importantes órganos de prensa del mundo entero, las intervenciones de jefes de Estado y de dirigentes de talla internacional denunciando la barbarie que se estaba cometiendo. Todos ellos constituyen un secreto a voces. Pese a ello, hay muchísimos sordos. Son países, estados, gobiernos, que no solo optan por hacerse los distraídos, sino que militan activamente en el campo del negacionismo. Como se sabe, son otros los intereses en juego, y no forman parte de ellos ni la verdad, ni la justicia, ni los derechos humanos. Sin olvidar que un genocidio no reconocido es un crimen que se continúa cometiendo. Dicen que cuando Churchill, refiriéndose al holocausto cometido por los nazis, expresó que no encontraba palabras para calificarlo, un joven abogado polaco de origen judío, Rafael Lemkin, se propuso encontrar esa expresión. Para ello, estudió el crimen cometido contra los armenios y de allí se creó la palabra genocidio, fundamentando la definición del vocablo que cobró vigencia a partir de la resolución de la ONU del 19 de diciembre de 1948, en el marco de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que lo considera como crimen de lesa humanidad. Turquía no está sola en esta tarea. Cuenta además de la asociación mencionada con Azerbaiyán, con el apoyo activo de Estados Unidos. No es ajeno a ese apoyo la mascarada que montó en su momento el expresidente Nicolás Sarkozy, intentando captar el voto de los armenios en Francia, como tampoco lo es la indiferencia no neutral de Alemania, que alberga a más de 3 millones de turcos, y la gestión agresiva respecto a Armenia por parte de Israel, que es uno de los países que no ha reconocido la existencia del genocidio armenio. Pese a todo esto, Turquía no está tranquila ni confiada. Es que le falta la verdad. Se sabe que por iniciativa combinada de varios de sus ministerios se ha lanzado a reclutar intelectuales y políticos a personas influyentes en aquellos países en los cuales la diáspora armenia es fuerte y organizada para anteponerse a sus planteos, además de importantísimas cifras destinadas a comprar conciencias. Turquía está destinado otro tanto a editar material histórico con argumentos opuestos a las denuncias que realiza la diáspora armenia. Se trata de datos y pruebas merced a los cuales de victimario pasa a ser víctima.
El negacionismo, particularmente en Turquía, se ha convertido en algo corriente. La supresión de la verdad histórica y su sustitución por decisiones fraudulentas, así como la prohibición de hacer referencia al tema, es práctica común y muchas veces está sostenida por normativas legales de distinta jerarquía. El artículo 301 de su Constitución prohíbe, bajo pena de cárcel severa, mencionar el genocidio cometido contra los armenios, así como toda expresión que posibilite inferir acerca del hecho, bajo acusación de traición a la patria o de atentar contra la identidad turca. Las asociaciones de periodistas del mundo entero saben de las decenas y decenas de colegas turcos que han conocido y conocen la cárcel por expresar sus ideas. Una larga serie de escritores, intelectuales, dirigentes sindicales y de organizaciones sociales con signo progresista han sido y son víctimas de acoso y de cárcel. En realidad, el genocidio continúa, pues Turquía continúa asediando e intentando acorralar a los armenios. Inmediatamente después del desplome soviético, apenas Armenia declaró su independencia y se proclamó república, se estableció un cierre de fronteras de manera unilateral, y a eso se agrega el trabajo de pinza que realiza sobre ella en acuerdo con Azerbaiyán para sitiarla e impedir su desarrollo. Si los territorios lejanos se iban perdiendo, ya sin esperanza de recuperación, el bastión que se debía defender era el de Anatolia, y en ese territorio eran los armenios el escollo principal para que el poder del sultán se consolidara. Turquía se alistó en la Primera Guerra Mundial como aliada de Alemania y al amparo de la conflagración iniciada en 1914 comenzó a desarrollar con tranquilidad su plan de liquidar a los armenios para liquidar la cuestión armenia, en un largo período que se desarrolló hasta entrada la década de los 20. En ese período de transición, el imperio dejó su lugar a la república, y Turquía, país derrotado junto con Alemania, que logró, pese a ello, tener la protección cómplice, esta vez de Inglaterra y Francia, para seguir con su plan de exterminio de los armenios. 1,5 millones de seres perdieron la vida en condiciones tan atroces e inhumanas que marcaron una referencia ineludible para hechos futuros de semejante índole. Los armenios de Anatolia fueron deportados de sus hogares y obligados a marchar hacia el desierto sirio. Las marchas, que se llevaron a cabo sin comida ni agua adecuadas y sin medidas sanitarias, resultaron en la muerte de cientos de miles de armenios, debido a la hambruna, la sed y las enfermedades. Los armenios, que no fueron deportados, fueron asesinados en masa en sus hogares y aldeas por las fuerzas otomanas y los grupos paramilitares turcos. Los métodos de asesinato incluían fusilamientos, ahogamientos, quema viva, tortura y violaciones. Así, la versión oficial turca sustituye el 1,5 millones de víctimas armenias por unos pocos miles y las contrapone con una cifra superior de vidas perdidas por los turcos como resultado de los enfrentamientos mantenidos con fuerzas secesionistas y traidoras armenias en enfrentamientos militares mediante los cuales Turquía defendió su identidad territorial y su soberanía. Según esas versiones, periodistas y académicos de Estados Unidos e Israel saldrían a la palestra pública a nivel internacional para negar la existencia del genocidio cometido contra el pueblo armenio. Ese plan incluye también a la diplomacia de Azerbaiyán, que está recorriendo particularmente América del Sur y ha llegado hasta el Uruguay. Este fue un podcast de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista del Uruguay. Invitamos a todos y a todas a compartirlos en sus redes sociales y a seguirnos en Spotify. Seguiremos observando este y otros temas con el espíritu internacionalista que está en las señas de identidad del Partido Socialista Uruguayo. Pueden suscribirse al canal del partido para no perderse ningún episodio de Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.